¿Por qué? Porque hay un estado de cosas inconstitucional. ¿Sí, sí estoy siendo claro? En tema de reparto de víctimas, cualquier juez de tutela no podrá alegar la competencia de, oiga, a mí no me presenta esa tutela, sino la asume, la asume. Otro, un juez de circuito o un tribunal puede asumir una acción de tutela, sí, respecto, que aunque no tenga, pero tiene que motivar por qué recibe esa acción de tutela, o sea, como que el peligro es inminente y que no se puede dar espera a pasarla a la jerarquía como se estableció en el decreto, ¿sí? Por el tema de proteger el derecho. Esto solamente se da aquí, es por un escenario de protección efectiva del derecho fundamental. Ese es digámoslo así, la apuesta al escenario. Es un fenómeno bien interesante, ¿no? La presentación de estos mecanismos, de estas acciones. 10 días para resolver. 10 días. Pruebas. ¿La tutelar puede recibir pruebas? Sí. En principio se decía que con solamente la presentación de la prueba sumaria era suficiente para generar la protección de la tutela. No, ya, o sea, para generar el fallo a favor. No, no es cierto. Ya el juez de tutela puede presentar, solicitar, abrir un campo de pruebas, pero siempre, esa es la regla general, se puede llegar a decir 5 días para que la autoridad conteste, pero siempre dentro del marco de los 10 días. No se aumenta a 15, no se aumenta a 20, no se aumenta a 11, dentro de los 10 días debe fallarse. Entonces el juez aboca, inmediatamente corre traslado, dice, mire, autoridad de la contestación debida, y le doy lo mínimo que se le debe dar es un día hábil. Hay jueces de tutela que colocan 12 horas, 6 horas, carreta. El decreto 2591 dice, mínimo para contestar es un día. ¿Listo? Un día hábil son 8 horas hábiles. Eso es lo mínimo que se le debe dar a la autoridad o a quien le es requerido para contestar la acción de tutela o quien es demandado para que la presente, ¿sí? Mínimo un día y máximo, pues hasta los 10, máximo hasta los 10. Incluso hay jurisprudencia que dice que el juez de tutela estaría facultado para recibir las contestaciones o pruebas de quien es accionado, de quien le han presentado la acción, siempre y cuando no haya fallado, siempre y cuando no haya generado la providencia de la tutela. Siempre se hizo que como es una acción, que es una medida cautelar y no un proceso, la tutela no es un proceso, se preguntaba si la decisión era un fallo, o sea, era una sentencia. La respuesta es sí. Las decisiones judiciales devenidas de la acción son sentencias y gozan también de cosa juzgada, ¿sí? Solo que el decreto 2591 y la jurisprudencia constitucional lo ha establecido que sus sentencias están resolviendo una controversia de manera transitoria. Muy pocas veces se toma de manera definitiva. De manera definitiva es porque se está concretando un derecho y no existe en el ordenamiento jurídico, se está vulnerando el derecho y no existe en el ordenamiento jurídico ninguna otra manera, ningún otro instrumento para protegerlo. Entonces, ¡pum!, sale la decisión. Entonces, hay varios ejemplos históricos. Cuando sale la sentencia T025, la de desplazados, existía la ley de desplazamiento, pero no existía un marco de atención. Entonces, la Corte Constitucional llega y revisa, en ese entonces creo que 25 tutelas de desplazados y encuentra la misma coincidencia. A los manes no los atienden, no están en el registro de víctimas, no tienen ayuda humanitaria. Entonces, la Corte decreta el estado de cosas inconstitucional, dijo, todas las autoridades estamos tratando de manera inconstitucional, hay una violación permanente de derechos fundamentales a los ciudadanos, a los que son víctimas de conflicto, a los que son desplazados. Entonces, de manera definitiva, voy a, 1, primer fallo, declarar el estado de cosas inconstitucional. 2, vamos a crear la ayuda humanitaria de transición. Y una decisión judicial de esas, ¡pum!, la creo. Otra, que rompió su carácter transitorio, fue cuando en la primera Corte Constitucional
los jueces ordenaron hacer colegios, ordenaron hacer hospitales, ordenaron hacer vías. Sí, o sea, la tutela era poderosa que le decía al juez, alcalde, destine, o gobernador, destine presupuesto y garantice el derecho a la salud o garantice tal servicio esencial. Ese escenario eran decisiones definitivas y ya la misma Corte ha dado línea, por ejemplo, de decir, sí se podrán ordenar vías urgentes o construcciones urgentes, infraestructura urgente, sí y solo sí ya hay apropiación presupuestal, o sea, ya existió un diseño de política pública y lo único que falta es la ejecución, o sea, que falta voluntad política, pero ya se hizo todos los pasos. Y ese argumento acabó, digámoslo así, ese activismo judicial de construir puentes, construir vías, de construir hospitales o colegios, ¿sí? Ya no, porque era respetando, ¿sí? El juez no podía respetar la competencia de la autoridad y decirle, no, haga esto. No, siempre y cuando esté priorizado, siempre y cuando esté en el plan de ordenamiento territorial y no se haya cumplido. Entonces, usted con la acción de tutela busca ese cumplimiento, pero relacionándolo con un derecho fundamental, ¿no? Relacionándolo con un derecho fundamental. Entonces, cabe ahí con ese esquema. Bueno, ¿qué otro elemento interesante se podría señalar con la tutela? Son los 10 días, dentro de los 10 días se puede generar el tema probatorio. Después de fallado, sea a favor o sea en contra, el accionante, si fue en contra, podrá recurrir la decisión judicial dentro de los 3 días siguientes a su notificación. A su notificación. 3 días siguientes a su notificación. La manera de recurrir la tutela se hace mediante la figura de la impugnación. Impugnación. De nuevo. El accionante que pierda la tutela, ¿sí?, podrá acudir a la segunda instancia, recurrir esa decisión mediante la impugnación dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia judicial. 3 días siguientes. ¿Qué significa? Y hay que aclararlo acá. ¿Sí? Ustedes les llega ustedes están presentando una acción de tutela y la acción de tutela se la falla, el juez le dice no procede, o se la toman improcedente o se la rechazan, dicen no, o se la niegan. Se puede dar, a las decisiones se pueden ser improcedencia, porque existe otro mecanismo judicial, se la rechazo porque no hay mérito formal para la acción de tutela, o sea, rechazo es el peor de todos, y se la niego, no hay vulneración o no hay prueba de una vulneración a un derecho fundamental. El rechazo es el más severo, o sea, como esto que usted presentó no tiene razón de ser. Hay que tener cuidado con el rechazo. La Corte Constitucional, incluso en revisiones de tutela, prefiere cambiar rechazo por improcedencia o cambiar rechazo por negar, ¿sí? Porque rechazar, se corre el riesgo de que si hacemos un mal rechazo en la decisión judicial, ustedes son jueces, podamos estar vulnerando la administración de justicia, el acceso efectivo a la administración de justicia. Entonces, pero sí hay decisiones, hay acciones de las que dicen rechazar. Entonces, el más común del rechazo es rechazar porque el agente oficioso, que yo ahorita explico el agente oficioso, el agente oficioso no acreditó su calidad de agente oficioso. Entonces, rechazo, ¿sí? Rechazar porque se descubrió que había una acción temeraria, o sea, el ciudadano había presentado 2 o más tutelas con la misma pretensión y los mismos hechos. Entonces, rechazo, ¿sí? Entonces, es la más severa, ¿sí? Esas causales de rechazo. Improcedencia, sí, casi siempre es porque existe otro mecanismo de defensa efectivo, idóneo, o no se activó ese mecanismo. Improcedencia, porque se configuró los hechos superados. El hecho superado. A mí esto me pasó hace un año. Una amiga, estamos buscando cuidados paliativos porque tenía, no he dicho nada, estoy hablando del caso de la improcedencia, de las que se declara improcedente.
que tenía una amiga que por hecho superado, que la familia de una tía está muy grave y lo único que se buscaba era que pasara cuidados paliativos y tuviera una muerte digna, o sea, que no tenían recursos. Entonces era llevarla a la clínica y en la clínica literalmente aplicarle morfina. Ella estaba muy mal, ¿sí? Estaba en una camilla. Esta es la vida real. Esto es 2019. No estoy contando algo antes de la Ley Estatutaria de Salud de 2013. Estoy hablando de hace un año. Y la señora, entonces, se le estaba buscando era que tuviera su propio cuarto esterilizado para que pudiera, sí, tener los cuidados ya que va a fallecer. Ella fallece antes. Fallece así, en una camilla, en urgencia, no pudieron, digamos, atender, estaba muy mal. Incluso las decisiones eran, llévenla a la casa, ya, llévenla a la casa, eso está desahuciada y que pues en la casa con los mejores, pero ella ya le estaban haciendo diálisis, no, era terrible la situación. Entonces el juez se había colocado la tutela, se demoró, el juez se demora, entonces cuando pum, ya notifican que la accidente falleció, entonces se declaró improcedente por hecho superado. O sea, ya se configuraron las condiciones, ya que. Entonces, se declara improcedente y el segundo es una exhortación a que personas en situaciones similares, la EPS debía hacer todo para que las IPS pudieran moverse rápido y mandar a las personas a cuidados paliativos. Pero ese fue un escenario, por ejemplo, de improcedencia, que uno no debería generarlo, pero por esas razones también se declara improcedencia. Cuando se configura el hecho de superado, pues ya no hay nada que hacer, entonces se declara improcedente. Y negar la acción de tutela es que, de acuerdo al debate probatorio, se demuestra que no hay afectación a derechos fundamentales, entonces se niega, ¿sí? Ya ese es un fallo sustancial o sustantivo que haciendo un cotejo, ¿sí? Haciendo un análisis constitucional y de las normas, encuentra que no hay violación a derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces tenemos 3 tipos de fallos, ya sea que declaro improcedente, ya sea que rechazo o el concepto de negar la acción de tutela. ¿Listo? El otro fallo, pues es evidentemente el natural, el que falta, que es el que tutela y ¡pum! En los siguientes ordinales será y entonces ordenó lo que sea para proteger el derecho. Pero esos son los 3 de rechazo, improcedente y niega, y el de tutelar el derecho. Ahí está. Esas son, digamos así, las decisiones. Todas esas decisiones se pueden impugnar en primera instancia 3 días siguientes a la notificación. ¿Cómo se notifica la acción de tutela? ¿Cómo se notifican las sentencias? Ustedes, estos días últimos semestres. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la tarea. Lo siento, pero es para ver si están ahí. Andrea Castañeda Polo. Andrea, buenos días. ¿Estás por ahí, Andrea? Grave. Hola, profe. Buenos Hola. días. Andrea, ¿cómo se notifican las sentencias? Por estrado. ¿Por estrado? ¿Quién dijo eso? ¿Yo? Santiago. ¿Santiago? Sí. Santiago por estrado. O sea, ¿recordamos qué son los estrados? Los estrados es que las partes están y el juez llega y ¡pum! Lee la sentencia. Entonces, les dicen, quedan notificados por estrados. Eso en donde sea, esa notificación por estrados. En la sala de audiencias, pero la pregunta es No, acá. sí, en la sala de audiencias, claro. Sí, o sea, el juez tiene que estar en la sala de audiencias normalmente y ¡pum! Dice, ¿y queda esa sentencia notificada en estados? ¿En dónde? ¿En dónde? En penal. Y en el sistema oral, laboral. ¿Sí? Usualmente en el administrativo dicen, el sentido del fallo saldrá por escrito y se notifica en el funcionario. Entonces, bueno, por estrados, algunas sentencias, algunas, como en penal,
en etapa de juicio, incluso depende también del juez, porque el juez puede llegar y decir, la notificación que se va a hacer acá, o sea, de otra manera, pero en estrados es porque comparecen en el juicio oral y en laboral. ¿Listo? Entonces, la sentencia queda recurrida, notifíquese en estrados. ¿Qué otra forma de notificación? No siempre es así, no siempre es así. En lo contencioso administrativo no es así. En lo civil no es así. ¿Cómo se notifican las sentencias? Pero bien, esa es una salida así, ¡pum! Y eso de la pelada. Entonces, ya ni siquiera aquí le pregunté. Bueno, está bien, se salvó. Diana Milena Pico. Aparte de la notificación por estrados, ¿cómo se notifican las sentencias? Diana Milena, ¿estás por Diana? No vino, pero pues no tenta nota. Efraín Tamayo. ¿Está por ahí Efraín? Efraín. Señor. Bueno, fresco. Efraín, ¿cómo se notifican las sentencias? Pues debe ser notificada a través a través del abogado del apoderado, ¿no? Apoderado. Espera, Diana, un momento. Espera, Diana. Efraín, ¿cómo así que el apoderado? Digamos que el que interpone la tutela, pues si lo hizo a través de abogado, pues debe ser notificado a través de ese abogado, ¿no? O sea, usted acaba de crear una nueva forma de notificación. Entonces está la notificación por estado, momento, la notificación personal, la notificación por estrados y una nueva que se llama la notificación de abogado. No, pues no de abogado, sino a través de la persona que interpone la tutela. No, escúchenme. Yo soy así en esto porque es práctica, ¿sí? Y ustedes ya los trato como colegas, ¿sí? Entonces, de nuevo, escuchen esa locura. Entonces, ¿cuáles son los tipos de notificación? La notificación personal, ya hablamos cuál es esa. La notificación por estrados, la notificación, escúchense, ¿sí? La notificación por estado, la notificación por edicto y la notificación de abogado. ¿Sí? Entonces, porque, o sea, uno no puede llegar y decir, a nosotros nos hacen ver los abogados como, depende. No, depende no. O sea, ¿cómo notifico? Entonces, qué jugada, ¿no? No por el abogado, pero la acción de usted Dejémosla del abogado y dejémosla como personal, entonces. Sí, pues, eso, yo me los imagino. Yo me los imagino así, recién bañaditos, no, acostaditos ahí escuchando esta clase y después, me preguntó, pues ¡pum! Buenos días. Bueno, listo. Entonces, listo, no vamos a decir que no existe una notificación de abogado, ¿no? No hay. Personal. Sí, personal. Exacto, correcto. Entonces, la notificación en tutela se puede hacer por correo electrónico o se puede hacer remitiéndole a la correspondencia del domicilio, ¿sí? Esa es una garantía que no tienen las sentencias ordinarias. Las sentencias ordinarias salen por estado. ¿Lo recuerdan? Por favor. Esto es muy importante. Los despachos, las secretarías tienen los estados. Y esto no debería ser mío, esto no debería ser de mi competencia, eso debería ser de práctica civil o de lo contencioso administrativo. Entonces, voy a hablar con los profesores, les voy a decir, estos manes le están mamando gallo, no saben cómo notificar. No me digas, sino es para que se den cuenta, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Ese estilo de cositas hay que irlas puliendo. Entonces, ya, ustedes saben hoy, ¿sí? Sobre todo aquí cogí de balse, que la notificación de abogado no existe y que las notificaciones son, o lo hago por estado, las sentencias es por estado, se hacen por estrado, claro, esa es una jugada de un abogado hábil, ¿sí? Ese cuando digo, pues por estrados, pues claro, hay algunas sentencias, pero no todas, que se dan en el tema del juicio oral. Entonces el juez llega y dice, voy a aceptar sentencia aquí y ahora, o voy a generar, aprobar la conciliación que están haciendo acá, o en penal, voy a generar, a validar el preacuerdo. Entonces sale la sentencia de una, ¡pum! Esa sentencia se notifica en estrados, ¿vale?
Hay otros procesos, como los procesos verbales, que también se notifican en estrados, cuando están las partes, ¿sí? Pero porque se hacen ahí. Pero, por ejemplo, en las sentencias escriturales, ¿sí? Estoy hablando de lo contencioso, estoy hablando que lo contencioso tiene ahorita un modelo mixto, ¿no? Estoy hablando de lo civil, tiene que ser con notificación por estado, ¿sí? La tutela es personal. La tutela es personal. Entonces, es importante que ustedes lo sepan. Entonces, ¿cuándo se toma la notificación? A ver, otra vez. Voy a preguntar acá. Entonces, ya sabemos que es notificación personal, ¿no? Esto es muy chévere cuando uno empieza a preguntar así. Héctor, ¿estás ahí, Héctor Linero? Sí, señor. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás? Héctor, resulta que presentamos una acción de tutela y nos llega el fallo a nuestro correo electrónico. Entonces, yo que soy ciudadano te pregunto, Héctor, y entonces a mí me llegó esto el 25 de junio. ¿Qué debo hacer? Vamos a impugnar, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer, Héctor? Me llegó el 25 de junio, ayer 5 de la tarde. ¿Cuánto tiempo tengo para impugnar, Héctor? Yo te ayudo, 3 días, pero ¿cómo los cuento? A ver, llegó ayer. Bueno, 5 de la tarde es horario hábil laboral. Perfecto, sí. Ahí termina la jornada laboral, entonces se cuenta a partir del día siguiente. Ah, correcto, perfecto, sí, listo. Pero llegó ayer a las 8 de la mañana. Horario laboral, 8:05. Entonces a las 8 me llegó. Se cuenta a partir del día siguiente. Perfecto, entonces no me salga con el carreto de que por el horario laboral, no. Se toma al día siguiente, siguiente. La respuesta no es dependiendo del horario. O sea, no entiendo por qué me dijiste, bueno, como yo di en el ejemplo a las 5, entonces, es horario laboral, entonces, ¿qué? ¿Cuenta ese día? No. No, Yo puedo notificarlo a las 11:50, ¿sí? Sí. Pero siempre se tomará los 3 días de impugnación A partir del día siguiente. al día siguiente de la notificación. O sea, Okay. se cuenta desde el 26. Los 3 días en ese ejemplo se toman 26, lunes y martes. ¿Este lunes es festivo? No. Sí, señor. Entonces, martes y miércoles. Sí. 3 días hábiles. Sí, sí, festivo. Milena no ha podido ingresar, pero estamos en el sistema de la U, ¿cierto? ¿O este es nuestro? Profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Dale, ¿con quién está hablando ahí? Con Juan Manuel Riascos. Dale, Juan Manuel. Lo que pasa es que me quedó sonando cuando comentaste lo del abogado hábil con respecto a ciertas notificaciones. La pregunta es la siguiente. Digamos, si la entidad accionada tiene pleno conocimiento de la dirección del accionante, ¿cierto? Y esta entidad lo notifica, digamos, o sea, se le notifica, digamos, por estrado, ¿no estaría incurriendo en algún tipo de vulneración al debido proceso o algo? O sea... A ver, primero vamos a hacer una aclaración. Quien notifica es el juez, ¿no? Sí, Ojo con... correcto. Listo. Entonces, es lo primero, Juan Manuel. O sea, ¿quién tiene el deber de notificar la providencia? El juez o el tribunal. Listo, perfecto. Ahora, esto sí es muy normal. Llegan y notifican la providencia y la entidad accionada, sobre todo las EPS, deciden tratar de comunicar el fallo al accionante. ¿Sí? Pero aún comunicando el fallo antes, solo se tomará para el tema de impugnación el correo electrónico o desde el momento de la notificación el día siguiente, pero el oficial del juzgado. ¿Sí está siendo claro? O sea, nosotros nos podemos enterar, ¿sí?, de que perdimos la tutela, ¿sí? ¿Cómo uno se entera que pierde la tutela? ¿Ustedes ya han entrado a rama judicial? ¿Han entrado a rama judicial? No. Sí, señor, yo sí. En rama judicial pueden ver el estado del proceso, incluso ustedes pueden ver el sentido del fallo. Pasa por el Tribunal de Estado, pasa en la Corte Suprema de Justicia, pasa en los tribunales, sí, que son como un poquito más, pues tienen, son más robustos, tienen más personal. Entonces ellos suben digamos así, ya sus providencias, pero no está notificado.
Entonces, un abogado, un ciudadano, puede saber cuál fue el sentido del fallo de la tutela y pues prepararse, aunque no esté notificado, notificado. Entonces, yo sé que ustedes me necesitarían el tema de la notificación por conducta concluyente, pero la conducta concluyente es cuando usted haga una acción positiva, o sea, muestre que usted sabe de la decisión. ¿Sí? Entonces, si usted impugna antes de que le llegue la notificación, pues se tiene en cuenta esa impugnación y se entenderá notificado por conducta concluyente. Pero recuerden que la conducta concluyente es una accionar porque usted ya conoce plenamente el sentido de la providencia en la que se debía notificarse. ¿Correcto? Entonces, la rama judicial nos puede llegar y decir, el sentido del fallo es este, aunque no sea notificado. Mientras no esté notificado, no cuentan los días de impugnación. ¿Sí? La impugnación es una garantía es un principio de la doble instancia, la impugnación es una garantía procesal. ¿Sí? Es un escenario de debido proceso. Es supremamente importante. Imagínense que la Corte Constitucional tuvo que entrar a revisar el concepto de los 3 días siguientes en la impugnación, porque los jueces, apenas recién empezado esto, los jueces llegaban y decían que desde el envío de la notificación se contaban los días de notificación. Desde el envío, o sea, ellos tenían el correo, el escribiente, no sé qué, o sea, decían, salió el 25, pero ellos no sabían si esa comunicación, ¿sí? Vean las tecnologías, si esa comunicación física llegaba al mismo 25, llegaba al 26. Hay comunicaciones que llegaban a los 5 días, 7 días, y ellos llegaban y decían, no, desde que lo envié conté 3 días. Allá, si no llegó. ¿Sí? Entonces la Corte dijo, no, es con la notificación efectiva de la providencia que se cuentan los 3 días. ¿Listo? Es supremamente importante eso. Okay. Supongamos que no hay... Dime, porque ya iba a decir otra cosilla. Dale. Perdóname. Cuando se hace por internet. Sí, por correo electrónico. Por correo electrónico, ¿a partir de qué momento entran a correr los términos? A partir del recibo del correo electrónico. ¿Sí? Entonces, resulta que los correos electrónicos tienen constancia de recibido. Sí. ¿Sí? Incluso uno puede colocar constancia de recibido y constancia de lectura. Tremendo, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de la constancia de recibido, no importa que no haya recibido. Sido. Gracias. Ese es. Y otro requisito, ¿no? Esto está en la 1437. El correo electrónico que mandan la notificación es el que debe estar en la tutela. Ojo con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros somos superjuiciosos, conocemos, somos jueces de tutela, y es una personalidad, es el presidente Uribe que presentó la tutela, o Petro. Entonces, Petro se le ocurre presentar una tutela. Entonces, Esteban se le ocurre presentar una tutela porque lo están aparentemente denigrando, le están diciendo que no tenía cáncer, y mejor dicho, están diciendo que tal, y él considera que por eso le están vulnerando la honra, ¿sí? Entonces, coloca la tutela al man, ¿sí? Y como Petro es tan famoso, sabemos los correos electrónicos de Petro, nosotros como jueces, y le mandamos la notificación a uno de sus correos. Pero ojo, si no fue el correo que él presentó como escenario de notificaciones, no se ha surtido la notificación. Si estoy siendo claro, la notificación de correo electrónico, la que previamente da la persona en su acción de tutela. ¿Es correcto? Sí, es muy importante esa notificación. Entonces, para hacer la del correo electrónico es porque previamente lo estableció, lo generó en notificaciones. ¿Se puede generar notificaciones de estado en las tutelas? Sí, siempre y cuando la persona no tenga arraigo, domicilio, y diga que acepta la notificación en la Secretaría del Despacho. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, sí se puede una notificación por estado, sí, solo sí, el accionante dice, no, mire, yo me voy a notificar en la Secretaría del Despacho. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bueno. Sí, profe. Perfecto. Entonces, tenemos la impugnación. ¿Cuánto término tiene la segunda instancia para resolver? 20 días. 20 días. Esos 20 días se toman a partir del recibo del auto que acepta la impugnación. Trámite de la impugnación. La impugnación
se tramita de la siguiente manera. El accionante o el accionado que haya perdido, o sea, el que quiera recurrir la decisión en sede de tutela, podrá presentar el escrito de impugnación, pero se presenta es ante la misma autoridad que profirió el fallo. Si el juez que profirió el fallo es el juez primero municipal, penal municipal, deberá presentarse la impugnación al juez primero penal municipal. Si la tutela salió del tribunal administrativo, se deberá presentar la impugnación ante el tribunal administrativo. Y el tribunal administrativo o el juez primero, el que sea, expedirá un auto que dice, revisadas las condiciones, se accede a la impugnación y se va traslado al superior. ¿Sí? El que la remite es el tribunal, es el juez de instancia quien se remite. Bueno, en tutela entonces la primera instancia se llama acuo y en segunda instancia se dice aquem. ¿Sí? Esos son términos de instancia, se llama así en latín. Acuo primera instancia, aquem segunda instancia. ¿Vale? ¿Quedó claro eso también? Porque en la lectura de sentencias de tutela, ustedes van a decir, no, como se refería en la providencia del acuo, o como se refería en la sentencia de la CUEM, ¿sí? La Corte Constitucional le gusta utilizar esos elementos. Sí, dime, ¿qué pregunta tienes? Siendo la tutela garantista, la motivación de la impugnación debe ser como en civil, que la debo motivar perfectamente, o puedo decir, impugno el fallo como era en el pasado en civil. Como era en el pasado. La impugnación es un escrito también informal, ¿no? Usualmente las impugnaciones solamente puede irse con eso. Esa es una impugnación. Impugna el fallo teniendo en cuenta las razones de derecho expuestas en el escrito. ¿Sí? No es recomendable, porque la impugnación es una contestación a la providencia. ¿Sí está siendo claro? Entonces, la providencia pudo haber dicho, es que existía otro medio de defensa judicial idóneo, usted no lo presentó. Entonces uno en la impugnación dice, oye, pero ¿cómo vas a decir eso si me van a matar, me voy a morir? Entonces esa idoneidad se pierde, ¿sí? La urgencia hace que yo tenga que acudir exclusivamente a la tutela. Entonces la segunda instancia puede decir eso. ¿Sí? O él puede decir, no, es que usted por corresponsabilidad en tema de salud se utiliza mucho. Usted por corresponsabilidad, se pide por tutela unas gafas. Entonces el de primera instancia le dice, no, eso ¿cómo usted va a pedir unas gafas por tutela? ¿Eso qué es? Entonces uno le dice, no, mire, pero de acuerdo al plan de salud, las gafas hacen parte de la ortosis y la reducción visual es un escenario grave, es un deterioro de la salud visual. Entonces, con esa impugnación es suficiente y ¡pum! Se revisa. ¿Sí estoy siendo claro? Porque todos estos escenarios son los que uno pues debe tener en cuenta, ¿sí? Miren, yo les voy a decir algo. Uno sale, ustedes van a ser abogados ya, yo sé que ustedes son profesionales en otro, pero ustedes van a recibir dos tipos de procesos, ¿sí? Uno sueña con recibir la casación, ¿sí? O recibir la intervención ante la corte, ¿sí? Quiere de una vez hacer algo súper bacano. Ustedes van a recibir ejecutivos singulares a la lata y van a recibir tutelas. El ejecutivo singular, personalmente, es bien, eso es fácil. Y el que más es plata. Pero en la tutela están siempre en riesgo de vida. En la tutela tendrán una madre desesperada tratando de que su hijo sea atendido, que una persona tenga acceso a la salud, que una víctima sea reparada. Ese es el riesgo en este país. ¿Sí? Y ese instrumento hay que cuidarlo y hay que custodiarlo. Vendrán muchísimos académicos y muchísimos think tanks, se llaman eso, muchísimos tanques de pensamiento que nos van a decir, la tutela se ha utilizado para cosas absurdas y saldrán los casos, ¿sí? Ustedes saben que uno de los casos más controversiales fue el de, yo no les conté eso, conmigo ustedes vieron argumentación, no, o análisis jurisprudencial. Búsquenlo, está ampliamente documentado. La tutela por el tema del Viagra. Es un man de 60 y pico de años, le pedía a la EPS que le diera el Viagra porque tenía una novia como de 25. Oye, ¿qué voy a hacer? Derechos sexuales y reproductivos. La Corte Penal le dijo, sí, tiene razón, mira, aquí está. Entonces le dijo, ay, colmo. Otro, el man que pidió las gafas a Antonio Banderas.
resulta que el man estaba pidiendo unas gafas específicas y que solamente la marca Antonio Banderas se la podía dar. Las gafas valen 7 millones. O sea, no, pero el colmo, no sé qué. Eso son fallos que uno puede llegar a decir como anecdóticos que tratan de empañar la efectividad garantista de esta acción. Esto ha salvado vidas, ¿sí? Si la acción de tutela, la gente hubiera quedado sin, por ejemplo, tratamientos médicos, sin la acción de tutela, las personas no hubieran podido ser reparadas en víctimas, sin la acción de tutela se hubieran vulnerado el debido proceso y le hubieran perdido, por ejemplo, la libertad, ¿sí? Porque el habeas corpus es cuando no existe decisión judicial, pero cuando existe una decisión judicial, pero está mal motivada o mal apreciadas las pruebas, pues la única que te queda es controvertirlo con un mecanismo como este. Entonces, todo ese estilo de escenarios hay que cuidarlos, ¿sí? En una sociedad democrática, en una sociedad que de verdad cree en los derechos humanos, en una sociedad donde instaura los derechos fundamentales, la tutela es un mecanismo efectivo, no es un discursito, no es un mecanismo de progresismo, de izquierda, no, es una acción que hay que naturalizarla y defenderla como abogados, ¿sí? ¿Desde cuándo acá creemos que el ejercicio del derecho debe ser solamente de expertos académicos? ¿Desde cuándo acá creemos que el derecho es especialista o magister? No, el derecho debe estar en cercanía y debe manejar el lenguaje coloquial que los ciudadanos puedan defender a sí mismos. Que su derecho de postulación, que su derecho de defensa pueda radicarse en defenderlas. Pero aún así ha salvado y ha garantizado derechos fundamentales. Dale. Te estoy interrumpiendo la red, te está oyendo entrecortado. Esperen, ya, denme un segundito, me avisan.